de la tarde, 28 minutos. Hubo muchos cortes de luz en estos días, puntualmente de la empresa Edesur, y hay un anuncio ya del gobierno de que van a revisar la concesión de esa empresa que estaba en venta, además, según habían informado desde sus propietarios, que son la italiana Enel. Bueno, estamos comunicados con Walter Martelo, que es el interventor del ENRE, justamente el organismo que controla la distribución de energía en la Argentina. Walter, buenas tardes, Ari Lijalá te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, hace minutos nomás publicaste en tu cuenta de Twitter que ya diste la orden de analizar la concesión de Edesur. ¿Por qué y qué es lo que se va a analizar? Bueno, porque venimos de un sistema crónico de incumplimientos por parte de la empresa, que lo padecimos, digamos, en los últimos días a partir de la ola de calor, pero que no tiene como excusa predominante esa situación, ya que estaba prevista en todos los análisis meteorológicos que la misma empresa había contratado a través de auditorías del exterior y del Servicio Meteorológico Nacional, y elaborado un supuesto plan de contingencia que a todas luces fue insuficiente y que dejó este fin de semana en algunos picos horarios a más de 70.000, 80.000 usuarios sin servicio, y aún quedan en estas horas, en el último reporte de hace 15 minutos, casi 30.000. Sí. Como bien dije, el contraargumento que exponen permanentemente de la falta de tarifas, además no se compadece con la realidad, ya que cuando tuvieron tarifas del orden de aumento de tarifas del orden del más del 2.500, 2.700%, su nivel de inversiones fue muy parecido, y además me parece que 60 años más de concesión, que es el plazo que tiene, no resiste esta pésima calidad de servicio a los que nos tienen acostumbrados ya desde hace décadas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto demora el análisis para la quita de la concesión? Bueno, digamos, ahí tenemos que hacer una serie de consultas que tienen que ver con cada una de las áreas técnicas del ENRE, las regulatorias, las que tienen que ver con las inversiones, etcétera, fundamentar un pedido y elevarlo obviamente con una conclusión al Poder Ejecutivo para que ellos adopten las medidas necesarias. Me parece que lo interesante, o para mí lo predominante, es que por primera vez se toma una decisión de este carácter, de por lo menos abrir el proceso, ¿no? Porque hasta ahora, yo asumí en septiembre, de septiembre a la fecha le he aplicado casi 2.000 millones de pesos de multas, pero parece que para una empresa que actúa prácticamente como una recaudadora de lo que tiene que ver la tarifa, sin tener otra actitud, digamos, que se condice con lo que el esfuerzo que los usuarios hacen a través de inversiones, nos parece interesante que se analice el contrato y los posibles incumplimientos que determinen después las acciones a seguir. Bien, estamos hablando con Walter Martelo, el interventor del ENRE. ¿No conviene intervenir la empresa mientras se analiza la quita de la concesión? Te pregunto porque esto ya ha pasado, no con esta, sí, pero con otras empresas, y lo que es bastante habitual, y de hecho creo que lo han planteado algunos miembros de gremios del sector energía, es que pueden estar vaciando la empresa mientras se analiza la quita de la concesión. Sí, obviamente que el anuncio de la venta de las acciones mayoritarias del Grupo Enel, que es quien controla Edesur, pero además quien controla también algunas centrales de generación de energía en meses previos al verano, más allá de que cada empresa tiene la particularidad de anunciar lo que quiera respecto a su conformación, pero no nos parece oportuno y probablemente se dé en la situación que vos mencionabas. Yo particularmente, y esto no es una opinión, es una opinión particular, creo que el Estado tiene que tener una participación en el directorio de las empresas. De hecho, no es una cuestión novedosa. Electrobras en Brasil tiene el 45% de las acciones, más allá que es una empresa privada, y nos parece interesante que por lo menos ese escenario se empiece a analizar. Pero eso ya requiere una intervención del Poder Ejecutivo que a mí me excede. Yo debo elaborar los informes
técnico pertinente para que ellos tomen la decisión que crean conveniente. Pero digo, no habría, insisto con esto, porque si vos le estás avisando ahora que por ahí le quitas la concesión, por ahí dicen, bueno, entonces dejo de invertirla, la vacío hasta que el Estado decide, y cuando el Estado decide, llega la quita de la concesión y no queda nada. Sí, pero ahí, digamos, el inconveniente que tendrían es la desvalorización permanente a la hora de la venta. Ellos están por sacar, creo que el martes, la resolución que habilitaría a uno de los bancos a poner justamente en el mercado su 51% de las acciones de Sur, más el porcentaje que tienen en las hidroeléctricas y en las generadoras de Oxud. Me parece que no es conveniente tampoco para ellos que la depreciación a tal punto, pero digamos, eso forma parte, digamos, de las consecuencias que tiene sobre el mercado. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es, en este caso, defender, digamos, la calidad de servicio para los usuarios, independientemente quiénes sean sus dueños. Yo entiendo que se podría promover una especie de veeduría permanente respecto a estos lapsos para ver también qué ocurre en la empresa, pero para que no la vacíen, o sea, vos... Claro, o sea, fundamentalmente, durante estos años se adujo que el problema era tarifario. Yo convoqué una audiencia por aumento de tarifas el 23 de enero, se está por resolver cuál va a ser el aumento tarifario, y tampoco eso los hizo reaccionar respecto a su plan de inversiones. Pero además te digo más, si uno extiende la línea del tiempo a años anteriores, lo que va a ver que cuando tuvieron tarifas con aumento del 2.500% tampoco hicieron las inversiones que correspondían, porque pasa que el efecto de las inversiones no es un efecto inmediato, sino que no tiene efecto sobre la calidad del servicio por ahí años más tarde de las obras. Bueno, aun cuando tuvieron ese tipo de incremento, de aumento, tampoco hicieron las inversiones que correspondían. Bueno, bien. Yo entiendo que la intervención del Estado tiene que ser cada vez más fuerte, sobre todo en empresas que tienen una particularidad, que son monopólicas y que además digamos, tienen en su característica, en su esencialidad, la particularidad de una forma de intervenir en lo que tiene que ver un derecho que para nosotros es un derecho universal, que es el derecho de acceso a la electricidad, ¿no? Que además está garantizado por un fallo de la Corte, donde les dijo claramente el fallo Cepis que la energía es un derecho humano, ¿no? Walter, Mariano Beldic te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, te pregunto respecto al tema del plan verano, cuando ustedes le enviaron específicamente a Edesur y Edenor una serie de preguntas para que respondieran sobre cómo estaban preparadas para este tipo de contingencias, ¿no?, de altas temperaturas. Ellas respondieron, los informes son por ahí un poco técnicos para el ojo que no está habituado a leerlo, pero ustedes lo pueden interpretar mejor. ¿Se veía ahí, digamos, que no estaban hechas las inversiones como para afrontar días de mucha temperatura? ¿O cómo es el estado de inversión hoy de las empresas, puntualmente de Edesur? El plan verano que nosotros, digamos, lo tomamos porque es obligación presentarlo, ¿no?, de ambas distribuidoras. Digamos, particularmente el de Edesur comienza con 3 carillas descriptivas de la situación meteorológica. Entonces la pregunta es si todos conocíamos esa situación, si realmente no se basaron solamente en el criterio del Servicio Meteorológico Nacional y contrataron consultorías externas para decir lo que todos sabíamos, que iba a ser uno de los veranos más complicados. Todas las especificaciones que venían después parecían insuficientes, y de hecho lo fueron. Y por eso la evaluación final, cuando termine y concluya, que es el 21 de marzo, y cuando nos toca expedirnos respecto al mismo, seguramente concluirá en una sanción. Walter, Natalie Rizote, saluda. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Bien. Te quería preguntar, para entenderlo y bajarlo más a tierra, ¿qué es lo que se debería cumplir una vez que se haga este informe técnico? ¿Qué tiene que tener adentro para sacarle la concesión a Edesur? Bueno, claramente tiene que tener situaciones que devienen en incumplimientos reiterados a las cláusulas contractuales, que ahí, digamos, se disparan distintas líneas, ¿no? Calidad de servicio, calidad de inversiones, etcétera, porque acá estamos hablando de un contrato que ellos han firmado con el Estado.
Y vos fijate una particularidad, hoy yo lo leía detenidamente, y siempre se cuestiona que, y de hecho lo han hecho en una conferencia en Harvard respecto a que teníamos la legislación más bizarra respecto a los teléfonos. Ahora la pregunta es si durante, como dicen ellos, durante tantos años trabajaron a pérdidas, ¿por qué no utilizaron la cláusula contractual que los habilita a retirarse del mercado? Porque la concesión tiene dos partes y ellos estaban habilitados justamente para hacerlo. Quiere decir que entonces no era tan deficitario el negocio de la energía o la distribución de la energía en el área metropolitana, porque aún con las pérdidas que ellos manifiestan y que nosotros no convalidamos en todos sus términos, sigue siendo negocio para ellos, ¿no? Y una más, además del informe del contrato, hicieron una intimación a la empresa para que restablezca el servicio, ¿no? A los usuarios que llevan más de 12 horas con cortes. Sí, quería saber qué puede pasar, o sea, cómo los usuarios pueden denunciar si no les restablecen el servicio, y en todo caso qué van a hacer desde el ENRE para que esto se cumpla, o es la Secretaría de Energía en realidad. No, es el ENRE. Nosotros lo que hacemos es, de hecho, elaboramos un mapa con nuestros propios datos de reclamos, y hoy por hoy hay ya registrado por lo menos más de 1.000 usuarios que hace varios días que no tienen luz. Eso requiere una sanción de carácter extraordinario y de resarcimiento al usuario. Yo sé que la gente que nos está escuchando por ahí, porque me lo dicen en las redes sociales, las multas no sirven para nada, pero la verdad que dos cosas quiero decir respecto. Es mi obligación hacerlo, y además no podemos naturalizar que se puede hacer cualquier cosa y nada tiene sanción. Reitero, sobre todo con una empresa que es monopólica, tiene 99 años o le quedan 60 años si querés de extensión de su contrato, no realiza las inversiones, y cada vez que la temperatura sube por encima de los 34 grados padecemos este tipo de fenómenos, que además reconoce que tienen sus zonas críticas en cada uno de los informes que nos presentan, que son Caballito, Flores, Floresta, Villa Crespo, San Vicente, Esteban Echeverría, Ezeiza, y cuando vos ves que ese reconocimiento, que después no realizan las obras que tienen que realizar, ahí no nos queda otra situación que sancionarlo. Walter, y te hago una pregunta. ¿Piensan que las empresas de energía tienen que volver a estar en manos del Estado? Ahí veo una opinión particular, no quiero que se tome esto como una opinión de nadie más que yo. Sí. Yo creo que el Estado tiene que sentarse en el directorio de las empresas. Habrá que buscar la forma, por ejemplo en Brasil, donde nadie dramatiza la participación del Estado, ni siquiera el propio Bolsonaro, por decirlo de alguna forma. Electrobras tiene una participación estatal del 45% de las. Claro, una cosa es sentarse y otra cosa es tener la manija, aquello. Vos sabés que el Estado se sienta en Techinto, se sienta en Telecom porque tiene acciones, pero tiene el 10%, el 9%. Claro, si vos me preguntás a mí, yo iría por una cuestión más fuerte, pero reitero, es una opinión. Por eso, tu opinión es que el Estado debería tener el control de las empresas. Sí, por supuesto, porque hablamos de empresas que, como te decía, prestan un servicio esencial. Entonces, y además, digamos, porque el fenómeno de las privatizaciones de los 90, donde todo el mundo aborrecía de las cuestiones del Estado, nos llevó a una situación peor. Mira, en San Vicente, por ejemplo, uno de los municipios del conurbano bonaerense, si vos vas hoy, todavía está el mismo tendido del cableado de SECVA. SECVA, para los que son muy jóvenes, era la empresa estatal anterior a la privatización que hoy tiene Edesur. O sea, creció exponencialmente la demanda y ellos mantuvieron durante casi 30 años la misma estructura. Entonces, ¿cómo no va a colapsar el sistema? Entonces, a mí me parece que el Estado es donde debe acudir fuertemente en su compromiso con defender al usuario y mantener, digamos, una calidad de servicio acorde a los tiempos que nos toca vivir, ¿no? Una última, Walter, tarifas. Tarifas. Y sí.
¿Cómo va a seguir este año? ¿Tienen previsto cuándo? Sí, mira, nosotros nos tenemos que expedir. Hemos hecho un anuncio que también por primera vez se realiza, de no tener, que no tengan un impacto en un solo tramo. Hemos dividido su aplicación en 2 tramos, el primero a partir del 1 de abril y el segundo a partir del 1 de julio. ¿Por qué hicimos esto? Primero porque nos pareció absurdo el planteo de las empresas de pretender un aumento de tarifas del 264%. Estamos muy lejos de convalidar ese número, pero además porque entendemos que las familias de menores recursos no pueden recibir un impacto de características tales que compliquen su situación de su economía familiar, pero además no se cumpla con el fallo que te mencionaba anteriormente, ¿no? Que las tarifas deben ser justas y razonables. Bien. Walter, muchas gracias por atendernos aquí en el Destape Radio. No, muchas gracias a vos, Ari, un gusto grande. Estábamos hablando con Walter Martelo, el interventor del ENRE. Les repito por qué, porque a partir de estos cortes que hubo, sobre todo en la empresa Edesur, el gobierno inició, y lo anunció hace minutos nomás Walter Martelo, el procedimiento para ver si se le quita la concesión a la empresa. Recién le hacíamos 2 preguntas que yo me las hacía en la editorial y se las pude trasladar, que es ¿por qué no se cuida que no se vacíe la empresa? Dijo, bueno, la verdad que podríamos pensar en una veeduría para que la empresa no la vacíen mientras analizamos esto. Y después